El síndrome del impostor es algo por lo que pasan muchas personas a lo largo de su carrera, y no solo en el sector de la programación, sino en muchos otros sectores. Aunque sí que es cierto que sobre todo en el de la programación es muy famoso, ya que es muy típico que en algún momento lo sufras. Actualmente llevo poco más de 2 meses ejerciendo de programador full stack en mi actual empresa, y en este vídeo te voy a contar cómo, aun siendo mi segunda empresa en la que trabajo como programador, pasé una primera semana nefasta, y en gran parte debido al síndrome del impostor. Antes de nada, déjame que te explique de manera resumida qué es esto del síndrome del impostor. El síndrome del impostor se trata de una sensación de inseguridad y de no merecer estar donde estás. Básicamente, pensar que eres un fraude. Y al contrario de lo que muchas personas piensan, no solo es común en los juniors, es decir, en la gente que se está introduciendo en el mundillo, sino que también lo es en perfiles más seniors. Sin ir más lejos, tengo amigos con más de 10 años de experiencia y roles bastante altos que lo han llegado a sufrir. Y ahora te voy a contar mi propia experiencia. Como he dicho antes, actualmente llevo ya 2 meses trabajando en mi actual puesto y la verdad estoy súper contento con mi trabajo. Me encanta lo que hago, el proyecto en el que estoy y las tecnologías que estoy utilizando. Pero la primera semana de trabajo fue un infierno. Y es que realmente esta es mi segunda empresa en la que trabajo como programador. Sin embargo, en la anterior empresa en la que estuve era un 90% WordPress y el otro 10% era una mini aplicación desarrollada con Angular. Y claro, el cambio de estar con WordPress todo el día y prácticamente sin tocar nada de código a trabajar con React, Redux, Nest, etc. y ya en un proyecto decente, pues qué quieres que te diga, fue bastante grande. Recuerdo que cuando entré lo primero que hice fue montarme el entorno local y en cuanto empecé a ojear el proyecto, ver cómo estaba montado, los componentes que había y demás, me quedé mirando a la pantalla pensando: ¿qué estoy haciendo aquí? En serio, me sentía súper perdido, no sabía por dónde empezar, todo era muy abrumador y lo único que pensaba era: Dios mío, si esto lo viese otra persona, seguro que diría algo como: bah, si eso no es nada, es un proyecto súper pequeño, muy sencillo, esto es súper fácil. Y ahí, ese primer día, instalando el entorno local, fue cuando pensé por primera vez que no estaba preparado para ese puesto de trabajo, que no debería estar ahí, y sabía mucho menos de lo que yo creía. Ahora recuerdo ese día, recuerdo ese pensamiento que tuve, y sí que es cierto que no estaba del todo equivocado. Sabía mucho menos de lo que yo creía, pero nada más lejos de ser algo negativo, yo creo que eso es algo positivo. Porque cuando te das cuenta que realmente sabes muy poco y te das ese golpe de realidad, es cuando realmente empiezas a aprender y fijarte mucho más en los detalles. Pero bueno, ese fue mi primer día, una toma de contacto bastante desalentadora, la verdad. Mi tarea, tanto para el primer como para el segundo día, era empaparme del proyecto, revisar los distintos componentes, ver qué hacían, cómo funcionaban, cómo se conectaban entre ellos, etc. Pero por mucho que intentaba entender cómo funcionaba todo, leyendo el código, buscando información, preguntándole al colega ChatGPT, la verdad no entendía nada. Me sentía ultra perdido y lo peor, sentía que jamás entendería ese proyecto. Era como que lo veía algo imposible para mí y lo único que conseguía era acabar con una ansiedad horrible. Ya en el segundo día me dije a mí mismo: vale, definitivamente creo que esto no es para mí. Si esto sigue así, mañana hablaré con mi superior para decirle que siento que no encajo en este puesto. Y hablando de superiores, doy gracias a que la persona que está a mi cargo es un auténtico crack. De verdad, tanto como persona como programador, es genial. Y eso al final hace que en estos casos todo sea mucho más fácil. Pero bueno, llegó ya el tercer día y aquí ya me mandaron una tarea real. Tenía que hacer un endpoint con determinadas características. Una tarea que yo ahora la veo sencilla, pero por aquel entonces, que lo máximo que había tocado en el backend había sido en algún que otro proyecto personal y muy básico, y encima no tenía apenas nociones de cómo funcionaba el proyecto en sí, pues bueno, fue bastante abrumador. Ahí ya entra el síndrome del impostor, pensando que era imposible que lograse hacer una tarea como esa, que yo lo único que sabía era frontend y que mis conocimientos de backend no eran lo suficientes como para poder hacer eso. Pero bueno, empecé con ella y no me fue del todo mal, la verdad. Sí que tenía bastantes dudas y no quería preguntar demasiado, pero de una manera u otra las iba sacando. La verdad, creo que estamos en una época bastante privilegiada. Gracias a ChatGPT podemos resolver un montonazo de dudas en cuestión de minutos. Y quien dice ChatGPT, pues también dice Stack Overflow o cualquier otro foro de programación. El problema es que no me paraban de surgir dudas, y eran dudas que no podía solucionar buscando en Google. Eran dudas más bien sobre la definición del endpoint. Y es que muchos datos de los que pedían estaban mal redactados. Por lo que claro, por mucho que buscase ese campo en la base de datos, pues no lo iba a encontrar. Y yo ahí pensaba:
Dios mío, pero ¿será que realmente este campo no está? ¿O que simplemente soy yo que no lo encuentro? Entonces eso me incitaba a seguir buscando y no preguntar directamente por si acaso estaba yo equivocado. Y al final lo único que conseguía haciendo eso era perder el tiempo y agobiarme todavía más. Y cada vez que preguntaba me surgían otras dudas que no podía aclarar si no volvía a preguntar. Entonces era como, Dios, en cualquier momento me van a decir, oye, eres un pesado, estamos hartos de ti, tío. Pero nada más lejos de la realidad. La verdad que mis compañeros siempre me han resuelto todas las dudas y sin ningún tipo de problema. Total, que acabé terminando la tarea, no me acuerdo cuánto había tardado exactamente, sé que ahora lo pienso y es como que ahora tardaría 33 veces menos, pero sé que la había entregado cara a finales de semana. Y en el proceso de hacer esa tarea, que puede ser muy básica y puede parecer una tontería, yo la verdad es que me di cuenta de muchísimas cosas. Para empezar, preguntar está bien. Si eres junior y estás empezando en el sector, tus superiores saben de sobra que otra cosa no, pero dudas vas a tener un montón. Y ellos estarán encantados de resolverlas. Piensa que si no preguntas, puede ser que acabes consiguiendo lo mismo, pero tardarás 1000 veces más y acabarás agobiándote el doble. Con esto no digo que tengas que preguntar absolutamente todo. Quiero decir, pues lo mismo, pues yo que sé, cómo recorrer un array en JavaScript o cosas básicas de programación, pues bueno, esas cosas puedes buscarlas directamente en Google. Y al principio es normal estar perdido. Estás en un proyecto nuevo del que no tienes apenas contexto. El código que hay no lo has escrito tú y seguramente cosas que tú harías de una forma en ese código están plasmadas de otra forma. Al final es una curva de aprendizaje, que en unos casos puede ser menor y en otros puede ser mayor. Yo empecé a entender el proyecto a medida que iba haciendo más y más tareas. Una vez que empecé con las tareas, tenía que moverme entre los componentes, entendiendo la lógica que había detrás de ellos. Así que si al principio te sientes abrumado por la cantidad de información que hay y sientes que no puedes aprender todo eso ni en broma, tranquilo. Es un proceso. Puede ser lento, pero acabarás dominándolo. Y si sientes que eres un fraude, que no estás preparado para ese puesto, que no estás listo para ser programador, yo le daría unas vueltas. Yo no llegué a hablar con mi superior de esto para comentarle lo que me estaba pasando, porque me empecé a sentir mejor y me noté más suelto en el proyecto relativamente rápido. Pero si eso no fuese así, puedes hablar directamente con tu superior, y no con miras de irte de la empresa, sino para que te ayude. Conozco casos en los que han terminado tan agobiados y con una ansiedad tan grande que han tenido que hablar directamente con sus superiores y decirles, oye, me siento así, creo que no estoy preparado para este puesto o creo que hay gente que podría hacer esto mejor. Y en estos casos, nada más lejos de echarte, te van a ayudar. Te harán ver por qué tú estás ahí, porque realmente sí que sirves para ese puesto, y te harán ver que tienes todo su apoyo y ayuda para lo que necesites. Y hasta aquí lo que yo puedo aportar sobre el síndrome del impostor. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has tenido una experiencia de este tipo y de ser así, cómo has hecho para superarla. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.